Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Hola, muy buenas para todos. ¿Cómo están ustedes? Esto es Dimensión de Vida. El programa de la Iglesia Dimensión de Vida que se encuentra en la calle 846, número 2263 de la ciudad de San Francisco Solano. Quien te habla, Nuria, la presentadora, y un servidor, el pastor Hugo de la Vega. En este programa de 60 minutos, de mucha alegría, de mucha bendición, compartimos temas agradables, temas que nos son comunes y que nos ayudan a reflexionar. Y sobre esto justamente vamos a estar tratando un tema muy, pero muy importante. Palabras de vida. ¿De qué se trata esto, pastor? Es verdad, muy curioso el título, pero es así. Palabras de vida, el enfoque es y el tema es la palabra de Dios, la Biblia. Y decimos palabra de vida porque justamente Jesucristo la declaró como palabra de vida y transmite vida para nuestra vida. Pero buenísimo entonces, no te podés perder el programa de hoy. Si vos querés tener vida en cada circunstancia de tu existencia, no te podés perder este programa porque te vamos a transmitir lo que Dios tiene para vos. Y también queremos que te contactes con nosotros al 42710954. Allí vas a encontrar ayuda espiritual para cada situación que estés viviendo. Vamos a estar compartiendo buena música y también semblanzas, opiniones, palabras de los cristianos que le dan su valoración a la Biblia como palabra de Dios. Así que empezamos este programa así con esta vida, transmitiéndote la voz. Vamos ahora a un pequeño corte musical y enseguida, un minutito, estamos de nuevo con vos. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Estamos comenzando el programa de hoy, Dimensión de Vida, y el tema de hoy es justamente palabras de vida. Y la persona que está mirando el programa, que está del otro lado de la pantalla, se preguntará qué es la Biblia, qué contiene la Biblia. Bueno, creo que mucha gente, justamente, aunque la Biblia es muy famosa,
desconoce el contenido. En realidad el contenido de la Biblia es el mensaje de Dios para la humanidad. De esto se trata. Pero también trata de la persona de Dios, la realidad de Dios. No es que trata de probar la existencia de Dios. Dios ya aparece en la escena creando, ¿no es cierto? Lo que está mostrando es la realidad de Dios haciendo las cosas. Y también trata del carácter de Dios, ¿sí? Su santidad, su justicia. Sus atributos. Sus atributos, exactamente, su amor, su poder. Pero también trata de la condición del hombre. La Biblia habla de esta condición del hombre que fue creado en perfección y luego cae en pecado, ¿no? Y todo lo que ha aparejado y las consecuencias que ha producido el pecado. A este respecto, decimos justamente que es el mensaje de Dios para el hombre. Mira vos, es como la carta que Dios nos envía a nosotros. Una carta de vida. Una carta de vida. Sí. ¿Y qué es esto de vida? ¿Por qué vida, justamente? Buena pregunta. Es interesante de que es un mensaje de vida porque muestra la trascendencia que tiene el hombre, ¿no? En primer lugar, aparece en el libro de Génesis, primer libro, que Génesis significa comienzos, ¿sí? Comienza con la vida del hombre, la vida de toda la creación, digamos, especialmente el planeta Tierra, ¿sí? De todos los seres vivientes. Pero también específicamente en un carácter especial, por ser un ser espiritual e inteligente, el hombre. O sea, aparece allí el bios, la vida. La vida en su carácter física, como la conocemos, y espiritual porque Dios también le dio vida espiritual. Ahora bien, luego Apocalipsis, último libro de la Biblia, ¿sí? Porque obviamente que la Biblia son muchos libros, es el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Son 39 libros del Antiguo y 27 del Nuevo. Todos contenidos dentro del mismo libro. Exactamente. Y termina el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, que significa revelación, termina también con la vida. Termina el libro, termina la Biblia hablando de la vida eterna en el cielo. Es decir, el hombre trascendiendo la muerte, que el problema del hombre, al cual el hombre le llama el final, ¿sí? Que es la muerte que da por, física. Claro, que da por terminada la existencia. Entonces queda separado dos temas. Una cosa es la existencia y otra cosa es la vida. La existencia es una realidad del tiempo del ser humano, lo temporal. Pero la vida es justamente encontrarse justamente con la vida que da Dios. Pero bueno, toda la historia de la humanidad hasta el primer siglo, las características son las que ha ido viviendo el hombre y sigue viviendo hoy, ¿sí? El dolor, la enfermedad, el fracaso, las ansiedades, los proyectos, los anhelos, la familia, las naciones. Y en este aspecto se va desarrollando todas esas características humanas, pero Dios va acompañando esas vivencias del hombre, esas vivencias de la humanidad a través de su palabra. Dios va llamando al hombre, Dios corrige al hombre, Dios disciplina al hombre, Dios lo alienta, Dios lo perdona, y la misericordia de Dios está allí, guiándolo en todo momento, finalmente siempre con un solo objetivo, el encuentro con Dios, que vuelva a Dios, que venga a Dios, porque Dios le ha dado el propósito a ese hombre, que es encontrar la vida. Entonces, esta palabra de vida, la Biblia, nos muestra cómo Dios nos va guiando, cómo Dios nos lleva hacia justamente tener esta vida, no solamente una existencia, como decíamos recién, sino tener esta vida que regala Dios. ¿Sabes cuál es una lectura de la Biblia que resume muy bien esto? Es el famoso Salmo 23. El Salmo 23, que lo escribió David, inspirado por el Espíritu Santo, David, un rey pastor, David coloca la experiencia humana o del que vive creyendo en Dios en la tierra, lo coloca como si fuera una oveja en relación a su pastor. A su pastor, claro. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y va diciendo, me va guiando a lugares de delicados pastos. Y aunque haya situaciones difíciles, sombras de muerte, valle de sombra, de muerte, ¿no es cierto? Me lleva a aguas de reposo. Dice, Dios me va acompañando en todas las experiencias, en medio de las injusticias. Él va levantando nuestra experiencia y nuestra dignidad. Y finalmente dice, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. ¿Y eso qué es? Vida. Eso es la vida. Es decir que Dios y la Biblia trascienden las eras. Exactamente. Dios va acompañando al ser humano para que tenga un encuentro finalmente con Él, para que encuentre la vida. Jesucristo habló de esto diciendo de que hay vida abundante
haciendo este trayecto con su palabra, con la palabra de Dios, y hay vida eterna, que es la trascendencia del hombre más allá de la existencia terrena. Entonces estamos hablando ni más ni menos que el mensaje de la palabra de Dios es un mensaje de vida. Qué interesante. Y ahora me gustaría compartir con la gente que está del otro lado de la pantalla las opiniones, las valoraciones que le dan diferentes personas, ¿sí? Diferentes cristianos, a justamente este libro, a la Biblia. Así que las compartimos juntos para después conversar sobre ellas. Vamos a verlas. La Biblia para mí es mi sostén. La Biblia para mí es la salvación. Para mí, la Biblia es una forma de hablar con Dios y escucharlo. La Biblia para mí es todo. La Biblia para mí es mi mayor tesoro. Para mí la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia para mí es mi fortaleza. En la Biblia encuentro palabras de paz y de confianza. Mi versículo favorito es Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Romanos 8:28. Más que vencedores. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El pasaje de la Biblia que más disfruto está en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, que dice que Dios es amor. En el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y acá en Salmo 91:15 dice, Dios me invocará y yo le responderé, con él estaré, yo en la angustia lo libraré y me glorificaré. Yo sé que Dios a mí me escucha. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará donde quiera que vayas. La palabra de Dios en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Se nota que la Biblia es muy importante para cada una de estas personas. Me encantó la chica que dijo, la Biblia es un tesoro para mí. Mira la valoración que le da a las palabras de vida que encontramos en este libro. Ya lo creo, la palabra de Dios es el fundamento de la fe del cristiano. Y también es la base, no nos olvidemos, también del judaísmo. ¿Sí? Así que la Biblia trabaja sobre el Antiguo Testamento. Claro, el judaísmo trabaja sobre el Antiguo Testamento, la iglesia cristiana, ¿sí? Tiene el Nuevo Testamento que nos habla de Jesucristo. Jesucristo el Mesías. Jesucristo el Mesías cumpliendo y completando la Biblia completando el Antiguo Testamento. Claro, completando el mensaje o la promesa de Dios. Cumple lo que fue anunciado, cumple lo que fue anunciado. El envío del Mesías para pagar por nuestros pecados. Entonces, en el bloque anterior, para aquellos que recién se engancharon, estamos hablando de este libro, de la Biblia, y hablábamos de sus palabras, que tiene palabras que dan vida, palabras que trascienden lo físico, ¿sí? Sino que nos lleva a pensar también en esto espiritual que Dios ha colocado en nosotros. Por supuesto, porque el hombre es un ser espiritual, ¿sí? Por eso es que lo material no le va a estar llenando totalmente. Pero yo quisiera que pudiéramos ver cómo el hombre también por la Biblia, por la palabra de Dios, se le marca el camino en que debe andar, cómo encontrar su dignidad, el propósito, ¿sí? Es decir, la Biblia nos marca la manera de vivir, ¿no? Una dirección. Sí, la manera de vivir, la manera en que el hombre tiene que vivir. Y en este aspecto, justamente lo que dice allí en la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 11, el verso 18, dice así: Por tanto, pondrán estas mis palabras, habla Dios,
estas mis palabras en sus corazones y en sus almas, y las atarán como una señal en sus manos, Así es. y serán por frontales entre sus ojos. Bueno, acá se mencionan dos cosas muy importantes, ¿no? Habla de que el pueblo de Israel, que estaba llamado a ser un pueblo modelo, el medio por el cual tenía que venir la luz de Dios a las naciones. Dios elige a Israel por esto. Israel no cumple con esto y es la razón por la cual después Israel cae en tantos problemas y que nos pasa a nosotros. Claro. Dios nos dice bien claro cómo tenemos que caminar y guiarnos en la vida, cómo vivir, como recién decía usted, y la cantidad de veces que metemos la pata y nos va mal. Exactamente. Israel no cumple los mandatos de Dios, se aparta de Dios y tiene que sufrir graves consecuencias como nación, ¿no? Ahora, lo que Dios les estaba pidiendo era de que ellos tenían que guiarse por la palabra de Dios, al punto tal que lo que hicieran tenía que estar guiado por Dios. Y dice, la vas a atar, la palabra la vas a atar en tus manos. ¿Qué quería decir? Que la labor humana, lo que tenían que hacer, lo que realizaban, tenían que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, hacer las cosas, como dice el dicho popular, como Dios manda. Como Dios manda. ¿Sí? Las manos iban a ser un instrumento, ¿sí? Un instrumento para la voluntad de Dios. Es decir, el ser humano tenía que glorificar a Dios y cumplir el propósito y encontrar el propósito justamente a través de lo que él hacía de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? De acuerdo a la palabra de Dios. Y lo otro, dice que la tenían que poner justamente en medio de sus ojos. Dice, pondrás esta palabra, dice, en medio de tus ojos. Significaba que ahí tenían ellos la visión. Ellos tenían que ver de acuerdo a lo que Dios les mostraba, y eso también implicaba de que tenían que tener una sola dirección, que era la palabra de Dios. Esto le dice también a Josué, a Josué le dice, no te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda de esta palabra, y vas a ser conforme a lo que está escrito. Se me viene a la memoria una analogía. A los caballos se les suele poner, no sé cómo se le llama, este aparatito, este elemento que mantiene sus ojos mirando hacia adelante, para que no desvíen su mirada del camino. Exactamente. Y sería como que Dios nos manda a ponernos algo que no nos desviemos de su verdad, de la vida que Él nos quiere dar. Ahora yo te voy a decir algo, de que mucha gente objeta este criterio, en el sentido de como que Dios le quita la libertad al hombre. No le quita la libertad. Al contrario, Dios le quiere asegurar de que la libertad que tenemos encuentre su propósito en Cristo. La propia naturaleza nos da ejemplo de esto. ¿Qué bebé puede criarse solo si la madre no le guía? Si la madre no coloca sus ojos por los ojos del hijo. Imaginémonos la crianza de un bebé recién nacido o en sus primeros años, ¿sí? Criándose solito, mirando él por su propia cuenta y tratando de ver cómo sobrevivir. Sería espantoso. Primero que no hay futuro ahí. No hay futuro y es imposible. Lo mismo pasa en cualquier especie de la creación, ¿no? Con los animalitos, ¿no? Porque entonces la dirección la necesitamos, la palabra rectora la necesitamos, la dirección, el propósito de la vida, ¿sí? Si queremos alcanzar ese propósito. ¿Por qué razón una mamá cuida a su bebé más allá del amor que le tiene? Porque quiere que el chico alcance las capacidades, el desarrollo, cuidándolo y mostrándole cómo se hace. Y en ese cuidado hay una disciplina, que es una disciplina con amor, pero hay una... Y fíjate, ¿y cómo se enseña? ¿Cómo le enseñan los padres? ¿Por medio de qué? De la palabra. El sí y el no. Exacto. El sí y el no. O sea que el levantarnos en contra de esto, ¿no es cierto? Significa ni más ni menos que la comprobación, la evidencia de nuestra rebeldía natural que tenemos como seres humanos, como pecadores, ¿sí? Nos cuesta sujetarnos, ¿sí? Y mucho más al principio directriz de Dios, nos cuesta. Somos rebeldes por naturaleza. Y por eso también al niño también le cuesta obedecer. Sí, porque lo traemos de fábrica ya esto, ¿no? Es decir, Dios no nos creó así, pero desde que Adán cayó en pecado, transmitió esto a la raza humana, que es la tendencia, ¿sí? Por el pecado la tendencia hacia lo malo o hacia la desobediencia, ¿no? Así que bueno, hay una manera de vivir, ¿sí? Y es la manera de Dios y es para nuestro beneficio, es para alcanzar el propósito de Dios, ¿sí? Es como cuando un padre trata que el hijo vaya a la escuela a estudiar. El chico puede a veces entender o no entender por qué tiene que pasar esas horas en la escuela, pero el padre le está asegurando su futuro, ¿sí? Le está facilitando su realización.
porque los escalones de la vida, que los tiene, porque la vida tiene escalones, ¿sí? Van a necesitar de que ese chico alcance justamente esa capacidad. Me quedo con esto, pastor, que usted recién decía. El Señor a través de su palabra nos asegura un futuro de éxito. Nos asegura justamente que alcancemos la capacidad así es. y que lleguemos a tener vida. ¿Qué te parece si con este pensamiento vamos entonces a un corte y ya volvemos rapidito? ¿Por qué la palabra de Dios es esencial? Rompiendo el silencio en mi ser, sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendida ante ti y no escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Continuamos en Dimensión de Vida. Te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros al 42710954. Allí personas que están capacitadas para atenderte, para escuchar tu necesidad, van a orar por vos y pedir a Dios por tu necesidad. Pastor, estamos hoy hablando justamente de palabras de vida. Estamos hablando de la Biblia, de su contenido tan trascendente para nosotros. Así es, y tan esencial. ¿Sí? A veces la dejamos como algo superfluo, lo dejamos a un costado para cuando tenga tiempo, leer la Biblia casi como si fuera, bueno, hay que tener tiempo para hacerlo. Sin embargo, es esencial. Preferimos y privilegiamos otro tipo de cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿sí? Con la vida material. ¿Sí? Pero hablábamos de que el ser humano es un ser material, físico, pero también es un ser espiritual. Y sobre esto habla Jesucristo. Vos sabés que en la palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, sí, versículo 4, en ese párrafo es interesante las palabras de Jesús. Jesús dice así: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Acá está justamente resaltando las dos realidades, la física y la espiritual. Exactamente. ¿Y vos sabés en qué contexto lo hace? En la tentación. Porque Satanás, el diablo, lo está tentando cuando él está iniciando su ministerio, lo está principiando, y en el inicio del ministerio lo viene a tentar con toda tentación que tienen los seres humanos. Y lo tienta especialmente en la necesidad básica del alimento. Jesús hace 40 días que está ayunando, ¿sí? Y a los 40 días, obviamente, tenía hambre porque él era tenía cuerpo humano. Y el diablo quiso decir, bueno, si sos el Hijo de Dios, hace que las piedras se conviertan en pan. Es decir, inclinate hacia el materialismo, hacia la parte física. Y Jesús le contestó esto, ¿no es cierto? No solo de pan vivirá el hombre. El ser humano no es solamente materialismo puro, ¿sí? Entonces su vida no depende solamente de lo económico, ni aún de satisfacción de necesidades básicas materiales, que son legítimas, ¿sí? Pero la dignidad del ser humano no está dado por eso, porque si no justificamos cualquier cosa con tal de comer. Cualquier cosa justificaríamos con tal de comer. Sin embargo, la dignidad humana y el valor humano está por encima de eso. Dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que
que sale de la boca de Dios. Es decir, el ser humano también tiene que alimentar su espíritu, ¿sí? El ser humano recibe dirección, justamente sentido de vida y dignidad a través de la palabra de Dios. Hay una nota que le hicimos justamente a Leticia. Leticia es la directora de la escuela de niños. Sí, justamente la semana pasada algo habíamos visto sobre la escuela bíblica, la escuela, la escuelita bíblica, como le decimos nosotros. Es el ambiente, el espacio que la iglesia le brinda a los niños para que compartan entre su grupo de amigos lo que es la palabra de Dios adaptada a sus edades. Porque la consideramos esencial. Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan. Y él dijo, y la palabra de Dios también dice, enseña al niño en su camino, porque cuando fuere viejo, fuere mayor, no se va a apartar de él. Es decir, los principios de la palabra van a guiar a ese chico. Y justamente en esta primer parte de la nota, Leticia, vemos cómo es esta necesidad básica de que el niño reciba el contenido de la palabra de Dios desde sus propios hogares. Bueno, vamos a ver la nota. Bueno, estamos aquí en Dimensión de Vida y tenemos una nota muy especial porque hablando de la palabra de Dios, de la Biblia, nos preguntamos, ¿es bueno que los chicos lean la Biblia? ¿Hasta qué punto los chicos les puede ayudar en su crecimiento, en la formación de principios, en el entendimiento que pueden tener? Así que vamos a preguntarle justamente a Leticia. Ella es la encargada de la escuela bíblica de nuestra iglesia, de la Iglesia Dimensión de Vida. Está encargada de toda la parte de la didáctica y de la enseñanza a los niños. Así que bienvenida, Leticia. Gracias. Gracias por estar acá. Y bueno, el tema es este, ya está planteado, la palabra de Dios, la Biblia. Siempre la enseñamos a los adultos, estamos predicando la palabra de Dios para que sus vidas sean guiadas, transformadas. Pero, ¿es importante que los chicos lean la Biblia? Es importante porque es un mandato de Dios. La Biblia casualmente lo dice. Dice en Deuteronomio 6, dice, y estas palabras, hablando Dios, dice, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Pero ese es un mandato que Dios le dio a Israel, ¿no es cierto? Quiere decir que la palabra de Dios tiene que ser enseñada desde la casa. El primer maestro, la primera maestra son los padres, porque en los tiempos en que fue dado este mandato, casualmente los chicos no iban a la iglesia, no tomaban una catequesis como ahora se acostumbra, sino que se enseñaba en la casa. Entonces Dios ya esto lo dejó a los padres como una orden. Así que los padres serían como sacerdotes de sus hijos, sacerdotes de su casa. Claro, es grande la responsabilidad. Entonces, dentro de la enseñanza iban a encontrar todo lo que sería casualmente encaminar al niño en la vida. Claro. Hoy asistimos a un mundo de grandes conflictos, ¿no? Donde no solamente su manifestación está en los aspectos sociales de la gente grande, sino que ya repercute en los niños, en la delincuencia precoz, en el acceso y la exposición que tienen hacia las drogas. Así que, ¿vos crees que tiene mucho que ver esto con la ausencia de la lectura de la Biblia? Por supuesto, porque vuelvo a lo que es la Biblia en sí y lo que nos enseña la Biblia. Por ejemplo, en Josué nos dice... Quiero recalcar que justamente los mandatos de Dios están especificados de una manera muy especial en el Antiguo Testamento, le fueron dados a Israel, ¿no es cierto? Justamente porque Israel tenía que ser formado como una nación que conociera a Dios y que pudiera ser luz a las naciones, es decir, una nación ejemplo. Precisamente por no cumplir los mandatos de Dios, Israel va cayendo en la historia en diferentes catástrofes, diríamos, tragedias, exilios, matanzas que sufre, guerras, y finalmente, bueno, van recibiendo esa consecuencia de no aplicarse a los mandatos de Dios, ¿no? Claro,
dice que este libro, la palabra de Dios, no se apartará de tu boca, vuelve a decirle Dios a Josué en este caso, sino que meditarás en él de día y de noche. Acá nos vuelve a recalcar la importancia de que esté en todo el tiempo. No una vez a la semana, no es porque va a la iglesia o cuando tenemos tiempo, sino que dice de día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Claro, Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Qué interesante lo que nos explica Leticia, justamente basada en la palabra de Dios, de la importancia de la Biblia en la niñez. Sí, y como mandato de Dios, ¿no? Como mandato de Dios, que Dios lo mandó en su palabra a enseñar la palabra y esa trascendencia y esa transferencia que tienen que hacer los padres, ese sacerdocio. En primer lugar. Sí. Y en caso de que, porque me imagino que quizás puede haber alguna familia en que los padres no son creyentes, pero los abuelos sí, entonces Claro. ellos deberían ocupar este rol. Es bueno que compren una Biblia, es bueno que vayan leyendo la palabra de Dios, especialmente el libro de los Salmos o los Evangelios de Jesucristo. ¿Sí? En cualquiera de los Evangelios está la historia de Jesús. Y para enseñarle a los chicos la palabra de Dios, no la pueden adquirir en cualquier librería cristiana. Así ¿Sí? es. Hay de diferentes costos económicos. Sí. Y lo mismo que tamaño, podríamos tener una Biblia grandísima que tenemos aquí en la iglesia, hasta Biblias pequeñitas, ¿sí? Ilustradas para niños e inclusive ya... hasta... Biblias para bebés, por ejemplo, Sí. mi nene tiene una que es todo de dibujitos, es una Biblia para bebés. Y las Biblias también que ya están en informática también, ¿no? En el celular. En los celulares. ¿Cuántos jóvenes van en el colectivo leyendo la Exactamente. Biblia? Es decir, que la Biblia la podemos tener y es necesaria. Hablábamos que era esencial. Pero sé que hay algo también importante. ¿Por qué tenemos que tener la Biblia en casa? Porque tiene vigencia permanente. ¿Sí? Vigencia permanente. Y a este respecto me gustaría que pudiéramos ver lo que dijo Jesús en Mateo 24:35. Mateo 24:35. Y luego hay otro pasaje más que está en 1 Pedro 1:25. Así que vamos a ir en orden, vamos a ir compartiéndolos. Mateo 24:35 dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Son palabras de Jesús. Dice que va a llegar un momento que va a pasar el cielo y la tierra. Así que final, lo que llama la gente el fin del mundo. O sea que las cosas van a finalizar, pero la palabra de Dios no va a finalizar, no va a pasar, se va a cumplir, se va a cumplir. Por eso es tan importante lo que dice la palabra de Dios, como palabra absoluta, porque es de Dios justamente, ¿no? Y justamente la palabra del Señor no va a pasar, dice 1 de Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Ahí está. El apóstol San Pedro también está hablando, ¿sí?, acerca de que la palabra de Dios va a estar para siempre, tiene vigencia, permanece para siempre, ¿sí? Y agarra y toca a cada generación, ¿sí? Especialmente quizás los jóvenes dicen, bueno, pero la Biblia para mí, para mi tiempo es algo antiguo. No, tiene vigencia permanente hoy. Justamente a veces hay problemitas dentro de la vida del joven, ¿sí? Problemas de culpa, que lo habíamos hablado la semana pasada, las culpas, las cargas, la conciencia con problemas, confusiones, etcétera, etcétera. Todo lo que vive un joven dentro de su interior, ¿no? Dentro de su realidad juvenil. Y la palabra de Dios dice que podemos estar limpiando nuestro interior, ¿sí? Podemos estar perfeccionándonos. Me gustaría que pudiéramos ver en el Salmo 119. 119, Salmo 119, es el salmo más largo de la Biblia. Pero no lo vamos a leer. No lo vamos a leer todo, sino un solo versículo. Pero la gente lo puede leer porque es hermoso. Exacto, el 9, versículo 9. Dice así: ¿con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Así es. ¿Con qué va a limpiar su camino, su conciencia de sus errores, de sus pecados? Dice, con guardar la palabra de Dios. Así que muchachos y muchachas,
Es una oportunidad maravillosa leer la palabra, aplicarse a ella, abrir el corazón a la palabra para que Dios limpie toda tu vida y la ordene y le dé propósito. Y como trasciende en el tiempo la palabra de Dios, también no es solamente para los jóvenes, también hay cantidad de pasajes en la Biblia dedicados a los ancianos, es para todas las edades justamente. Te ubica en el lugar que estás. En el lugar que estás. El Salmo 119 que estamos leyendo, pero quiero que busques el párrafo 105, nos habla que es una lámpara a nuestros pies. ¿Qué significa lámpara a nuestros pies? Significa dónde estoy. Es decir, puedo estar a los 60 años, 80 años, puedo estar a los 45. En los 25. En cualquier edad de la vida, es lámpara a mis pies, pero también es proyecto hacia donde voy. Es decir, me alumbra hacia donde voy. Escucha bien lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra, Dios, y lumbrera es a mi camino. Ahí está. Ahí está. Está mostrando que tanto alumbra el lugar donde estamos como el lugar hacia donde vamos a ir. O hacia donde tenemos que ir. Y en este sentido también me gustaría que podamos ver en el mismo Salmo 119, el versículo 11. Mirá cuánto tiene el Salmo 119. Dice así: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Ahí está. Mirá cómo preserva de los errores y de los pecados. Dice, en mi corazón he guardado la palabra de Dios. La tengo bien guardada, soy consciente, soy responsable de esa palabra. ¿Sí? La escucho y la retengo. ¿Sí? Algo que desafíe mi vida. Dice, en mi corazón he guardado mis dichos para no pecar contra ti. ¡Qué maravilloso! Es hermoso justamente lo que estamos escuchando y es hermoso, como decíamos hoy, poder compartir en familia, con los niños, con los jóvenes, con los ancianos de la casa, compartir las palabras de vida, la palabra de Dios. Y en nuestra iglesia ya habíamos comentado, hay un espacio para los niños, que es la escuela bíblica, donde justamente tenemos este espacio dedicado para que ellos compartan la palabra de Dios. ¿Qué te parece si continuamos viendo la nota que se le hicimos a Leticia? La segunda parte de esta nota. Leticia, ¿qué nos puedes hablar respecto a la tarea, ¿no es cierto?, que está abocada a la iglesia? Hablabas de esa enseñanza, esa catequesis, ¿no? Desde tu experiencia y de tu trabajo que tiene que ver la enseñanza de la palabra de Dios a los niños. Claro, casualmente en nuestra iglesia tenemos desde la sala maternal, donde llegan los bebés. Y no es un lugar solo para que se cree que puede ser un lugar de entretenimiento o una guardería, sino que siendo así tan pequeñitos ya se les enseña la palabra de Dios. Se les enseña el nombre de Jesús, que hay un Jesús que los ama, que Jesús quiere ser amigo de los niños, y todo lo referente a lo que es la familia, al cuidado de Dios para cada uno de ellos, a poner su confianza en Dios. Claro, y los principios justamente de responsabilidad, ¿no? Que es muy importante, y los referentes que le permitan decidir sobre el bien y el mal al chico. Porque es muy importante, ¿no?, quitar los grises, ¿sí?, para que lo que es blanco es blanco, lo que es negro es negro. Es verdad que, por supuesto que en la vida tenemos muchísimos matices, ¿sí?, pero entender lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí?, entender lo que significa su vida y lo que significa también la vida del prójimo, y especialmente su vida y lo que significa Dios. Tal cual. Estas semanas atrás venimos trabajando con los chicos en forma general con respecto al bullying. Sí. Que son las cargadas, la discriminación, el burlarse del otro. Entonces, haciéndole entender a los niños de que Dios no hace diferencia con nadie, que Dios ama a todos por igual, y que el ser paciente con el otro, a ser considerado, hay niños, hay amigos, hay compañeros que necesitan quizás más tiempo para aprender una tarea, les lleva más tiempo, son un poquito más lentos, a no burlarse, al contrario, a tratar de ayudarle. No, pero aparte hay otro principio muy importante, ¿no es cierto?, y que tiene que ver de que somos una diversidad, los seres humanos somos una diversidad, en lo cual somos diferentes, ¿sí?, y en los cuales cada uno tiene particularidad. Al tener particularidad merece respeto, ¿sí? Entonces somos diferentes. Entonces, partir de esa perspectiva, que el Señor Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero a tu prójimo como a ti mismo. Entonces está hablando que en mi prójimo yo debo también estar midiendo mi propia dignidad, ¿sí? Entonces, de la manera que estimo a mi prójimo, me estoy estimando a mí. Es decir, estoy demostrando quién soy. Entonces estamos enseñando a los niños eso. Pero yo estoy comprometido para esto, porque ya surgió.
quiero que traigas un tema sobre bullying, ¿sí? Para que podamos tener este tema justamente, y bueno, vamos a pedirle a los amigos inclusive a la producción justamente y al canal para que puedan estar justamente promocionándolo más adelante, el tema del bullying, ¿sí? Porque me parece que es un tema muy importante y que tiene que ver justamente con la infancia, creo que parte desde la primera infancia para tener su desarrollo después en la adolescencia. Así que, bueno, Leticia, creo que la palabra de Dios es muy importante para los niños, un mandato de Dios, lo especificaste, gravita en el hogar, los padres son los sacerdotes, los que tendrían que tomar la palabra de Dios y enseñársela a los niños. Bueno, tenés allí una cámara, ¿sí? Allí hay amigos, así que yo te invito para que, bueno, lo que hay en tu corazón respecto a la palabra de Dios, respecto a los niños y hacia los padres, se los puedas estar compartiendo. Sí. Y sí, qué bueno sería que en cada casa, que cada familia pudiera estar hablando de Dios a los niños. Qué bueno sería que tener un tiempo, un momento, quizás a la tardecita o a la mañana, que la mamá pudiera sentarse con los chicos, abrir su Biblia y empezar a bajar las enseñanzas que allí están. Y no solo eso, sino el bendecir a los niños. Hoy el niño necesita mucho el elogio, la alabanza, diríamos nosotros. ¿Qué es la alabanza? Es elogiarle al niño, el tratar de ir incentivando en él y levantar su autoestima, que es importante. O sea, el reconocimiento del niño. El reconocimiento del niño. Entonces, necesitamos sobre todo eso, ¿no? De pedirle a Dios de la bendición a la familia, de que el Señor esté bendiciendo a la familia, que esté bendiciendo a los niños, y qué bueno como mamá, como padres, que todos los días nosotros podamos bendecir a nuestros hijos, que podamos poner nuestros hijos y dejarlos en las manos del Señor y saber de que en sus manos ellos están seguros. Leticia, si hay algún amigo allí, alguna mamá que quisiera enviar su niño a la escuela bíblica, que es totalmente gratuita, ¿sí? ¿Cómo puede hacer? ¿Conectarse contigo? ¿Qué horarios tenés? ¿Qué días son la escuelita? ¿Cómo funciona? Bien, la escuela bíblica funciona los sábados de 15 a 17 horas, donde compartimos la palabra de Dios, juegos, canciones, una rica merienda también. Y podés llamar por cualquier duda al teléfono que aparece en pantalla. Y también te ofrecemos el gabinete, el consultorio para que vos puedas venir, traer la problemática del niño. Tenemos también personas especializadas en esto y te vamos a estar atendiendo, te vamos a estar escuchando. Pero qué bueno sería que traigas tus niños a la iglesia. Muy bien. Podés estar llamando al 42710954. La palabra de Dios es necesaria, muy importante para la vida del niño y muy importante para los padres también para poder guiarlos justamente en los principios de la vida, que son los principios de Dios. Gracias, Leticia, por estar con nosotros y que esta tarea pueda continuar cada día más y que puedas ver el fruto de esta tarea. Gracias. Continuamos en Dimensión de Vida de esta manera. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Estamos en Dimensión de Vida. Recordá que te puedes comunicar con nosotros al 42710954. Y en el programa de hoy estamos hablando de las palabras de vida. Exactamente, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Ahora bien, ¿cómo esta palabra de vida se puede aplicar a nosotros? ¿No es cierto? ¿De qué manera? Bueno, son palabras para salvar toda nuestra vida. Y lo primero que quiero que veamos es que el propósito es la salvación. ¿Sí? El propósito de la Biblia es la salvación del ser humano, que el ser humano encuentre la vida más allá de la propia existencia física, ¿sí? Hay una realidad que es la realidad espiritual, ¿sí? Y bueno, sobre esto justamente la palabra de Dios nos habla justamente en Juan capítulo 5, versículo 39. Bien, el capítulo de Juan 5, ¿no? Sí. Bien. Y dice así:
Versículo me dijo, perdón. Versículo 39. Versículo 39. Dice así: escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, dos cosas muy importantes. Primero, escudriñar significa observar, meditar en las escrituras, porque en las escrituras tenemos vida eterna. Y dice que esas escrituras justamente hablan de Jesucristo para que podamos tener esa vida eterna, para que podamos recibir esa vida eterna. Precisamente sobre esto, Nuria, me gustaría que busques el propósito de la palabra de las escrituras en Juan 20:31, porque el mismo Señor Jesucristo va a estar diciendo la razón por la cual tenemos la Biblia. Dice así: pero estas palabras, la Biblia, se escribió para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Clarito, ¿sí? Toda la escritura se escribió justamente para que podamos creer en Jesucristo. Por supuesto que también esto va a bendecir nuestra vida, en nuestra vida temporal, nuestras realidades cotidianas, porque justamente la palabra de Dios dice allí en 2 Timoteo 3:16, va a decir San Pablo que toda la escritura es útil para corregir al ser humano y para prepararlo para toda buena obra, ¿sí? O sea, ayuda para que el ser humano encuentre su propósito y para toda buena obra. Pero especialmente para que podamos tener salvación. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, el Señor Jesucristo también dice algo muy especial. Allí en el capítulo 17 de San Juan, versículos 6 y 8 al 8, va a decir algo muy interesante. Dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, dice Jesús. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido que verdaderamente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Bueno, allí Jesús está orando al Padre, está por subir a la cruz. Y Él dice que la tarea está cumplida, porque Él dice, yo les di tu palabra, se refiere a los discípulos. Y ora por ellos para que Dios los cuide, para que Dios los guarde. Se llama la oración sacerdotal de Jesús. E inclusive va a orar por nosotros, dice, por los que iban a creer por la palabra de los apóstoles, que son los evangelios. ¿Sí? Los evangelios es la palabra apostólica, sí, que el Espíritu Santo nos da. Y qué interesante, dice, tuyos eran, dice, y ellos han guardado esta palabra, han creído en esta palabra. Así que por eso es que tienen vida eterna y están cuidados por Dios y guardados en ese propósito de Dios. Querido amigo, yo quiero invitarte para que hoy pueda ser un día en donde puedas recibir esta palabra de Dios. Que esta palabra de Dios que va a cambiar tu vida, que va a transformar tu vida, que te va a permitir alcanzar el propósito, pero que también te va a dar la vida eterna, mucho más allá de la existencia física que tenés. ¿Sí? La vida eterna que es la vida con Dios. Ese es el encuentro con Dios. Yo te invito a que si querés en este mismo momento recibir a Cristo en tu corazón, recibas esta palabra de fe. La Biblia dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. ¿Has escuchado la palabra de Dios? Es palabra de vida. ¿La querés en tu corazón? Bueno, yo te invito entonces a que hagas esta oración de fe, arrepintiéndote de tus pecados y recibiendo a Cristo en tu corazón. Repetí conmigo esta oración. Dios mío, Dios mío, hoy escuché tu palabra. hoy escuché tu palabra. Es palabra de vida. Es palabra de vida. Yo la necesito. Yo la necesito. Y reconozco Y reconozco lo que tu palabra dice. lo que tu palabra dice. Que soy pecador. Que soy pecador. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname. Tú has visto todo. Tú has visto todo. Lo que hay en mi corazón. Lo que hay en mi corazón. Nada te puedo ocultar. Nada te puedo ocultar. Oh Señor, Oh Señor, tu palabra dice tu palabra dice que si yo me arrepiento que si yo me arrepiento y te recibo en mi corazón, y te recibo en mi corazón, confesándote con mi boca confesándote con mi boca como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios, soy salvo. soy salvo. Yo creo a tu palabra. Yo creo a tu palabra. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Y te recibo, Señor Jesús, Y te recibo, Señor en mi Jesús, corazón. en mi corazón.
Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Yo las recibo. Yo las recibo. Y confieso con mi boca Y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. que Jesucristo es el Señor. Gracias, Señor Jesús, Gracias, Señor Jesús, por perdonarme por perdonarme y entrar en mi corazón. y entrar en mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración creyendo a la palabra de Dios y recibiendo a Cristo en tu corazón, Dios te bendice. Y en esta misma hora, Él te ha tomado como hijo de Dios. Me gustaría conocerte. Estamos dispuestos y esperando recibir tu llamado, ¿sí? Para que podamos estar apoyándote en la fe, ¿sí? Y orando por tu vida. Así que esperamos tu llamado. Al 42710954. No solamente durante el tiempo del programa, sino que durante toda la semana podés comunicarte a ese número de teléfono. Pastor, seguramente va a haber gente del otro lado que está necesitada con algunas pruebas físicas o emocionales. Podríamos estar orando a Dios por ellos. Así es que la palabra de Dios dice justamente de que estemos orando por la necesidad. Y dice, sanen enfermos, dice, limpien leprosos, echen fuera demonios. Así que estamos bajo esa autoridad del Señor Jesucristo. Es Dios quien lo va a hacer. Así que si estás padeciendo alguna de estas necesidades, si estás con tristeza, si estás enfermo, pone la mano allí en tu corazón y voy a estar orando por tu vida. Padre Celestial, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, yo envío esa palabra tuya, esa palabra de sanidad, esa palabra de libertad, esa palabra de restauración. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, les declaro libres y sanos. En el nombre de Jesús, envío tu palabra que por tu llaga han sido sanados en este mismo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y como te decíamos recién, queremos conocerte. Recordá que puedes comunicarte con nosotros al 42710954, pero por sobre todas las cosas podés visitarnos en nuestro auditorio central, que es calle 846, número 2263, en la ciudad de San Francisco Solano, cerquita del hospital, de la comisaría de los bomberos del Solano. Así que no te podés perder. Estamos allí los domingos a las 18 horas. Recordá, domingos 18 horas te vamos a estar esperando. Así es. También tenemos los servicios en nuestro anexo, en la calle 834-2383. Son servicios matutinos que se hacen los días domingos a las 10 de la mañana, especialmente en la zona del barrio Linca. Y bueno, también los días sábados están las actividades de los niños a partir de las 15 horas. Continúan los adolescentes a las 17 horas y luego partir de las 20 horas ya los jóvenes que se reúnen en el templo. Así que bueno, están invitados cordialmente. Y nos estamos despidiendo nosotros dos hasta la semana que viene. Justamente dentro de 7 días nos volvemos a encontrar cuando te digamos que este es el programa de la Iglesia Dimensión de Vida. Por supuesto. Y caminemos esta semana tomados de la mano de Jesús siempre. Esto ha sido Dimensión de Vida. Sentado a la espera de un atardecer, flotando sobre un lago viendo el cielo azul, esta realidad me comienza a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción. El césped del camino es un poema de tu indeleble voz que formó mi alrededor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar, con las estrellas me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Mirando al horizonte desde donde
cayendo a mi alrededor. Se queda en el pasado lo que me dolió. Y hoy puedo entender que me cuidas con amor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar, con las estrellas me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar, con las estrellas me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad.